Bustos, Davis, Marc, el coreano, Tony, Nacho. En el partido de Getafe, Codina, Lasen, Sarabia, Colunga, Abraham, Lavita y Alcántara. Estamos. A sacar de banda. Diego Castro, Julio Pérez, Michel, cambios, abriendo el juego. Se juega, se vive y se disfruta en televisión, donde si no, el paralelo sentido, el Alfredo Getafe 0, las dos mejores del partido, la Aspas en el 11 y la seguridad porque hay un juego de sube la pelota a Núñez, progresa, supera la divisoria, se anticipa Alexis, centrado en el medio campo, que buena diagonal, Pollo, vamos. Termina 9 y 8. por esa banda derecha, tocando Paulinho, buscando a Mario Bermejo, se enfada el veterano delantero, se lleva la pelota en Getafe, a punto de entrar ya en los últimos 5, casi 40 de la primera mitad. Subiendo esta pelota, pero por camino de un poquito de separa un poquito el partido. Xavi Torres no sabe qué hacer el Getafe, está jugando el León para Xavi Torres, está la bandera, recibir, evita que se pierda el León por línea de fondo, que nada lo hace, la pelota para Pedro León, vuelve a Pedro León, no encontró, remata Dolores a la derecha de la derecha y la pelota. Cuando ya no puedes jugar la pelota es algo que no perdona el árbitro, es algo que no suele de los colegiados. Lo vemos. Y es que además no tiene ninguna opción de jugar el balón. Se está yendo, está tirando de ojos de golpe, una jugada muy clara de amarilla, tan clara como probablemente necesaria. Y había que parar ese control. Es un toquecito de lo suficiente para el equilibrio. No, es que aquí no es por la dureza de la falta, no es por las condiciones. Creo que no va a haber falta el ataque de Aspas, como no. Vamos a ver si tenemos oportunidad de ver la estadística de las faltas de Aspas, si es posible, pero me parece que ha cometido 4. El punta del Celta, excelente futbolista, valioso también en este primer periodo, y además ha enviado una pelota al palo. Ojo que puede llegar el balón para Augusto Fernández, esta es buena para el Celta, pisa la pelota para Cronley, la para el danés, el remate, se va la pelota, pero muy significativo, continuó el balón en guardameta de Carta, diciendo si va porquería, no la vuelo. Vamos a ver por qué. Augusto Fernández ve muy bien a Augusto, de toda la defensa la altura hacia su costado, que por lo tanto hay bastantes metros entre Valera y Cronley, que puede resistir
asistencia para el juego. Acaba al final disparando a portería. Ahí llamándole Miguel Torres al guardameta Moyá que saliera, pero estaba muy lejos Moyá y al final tuvo que sacarla él. El balón escorado en ese tiro, entretenido, tranquilo, que estamos disfrutando de segunda división y que va camino del 43 de la primera mitad, el tercero de la tercera. De momento sin goles, para marcar hasta tres muy buenas. Ahí vemos la pugna. Ahora. Pues ha ido Aspas al suelo y fantásticos los que nos muestran perfectamente lo que estábamos diciendo hace muy poquito. ¿Cuántas veces le preguntamos ha podido convencer a Aspas? Esta es la quinta que le citan a Aspas. Esta es un poquito una de las imágenes de la primera mitad, El bueno de Aspas intentando cosas, cometiendo falta probablemente casi todas ellas. Y sobre todo quejándose al árbitro. 5 faltas ha cometido Iago Aspas en esta primera mitad. Y colgando las ganas del punto de penalti, tiene que sacar esa pelota Miguel Torres y la divide la grada. Ahí está Alex del Madrid, a punto de entrar en el último minuto pendientes del añadido. Si es que hay tiempo añadido de primer periodo, ojo a ese balón dentro del área, no consigue rematar nadie. La saca Alexis. Se la va a llevar a él, la pide Álvaro Vázquez, sigue quitando la pelota a Andrés Núñez. Rectificando el error de Alex López, grave porque el equipo había incorporado los dos laterales y estaban los dos centrales muy solos para poder frenar ese contragolpe, pero estuvo sobrio Núñez metiendo el pozo ofensivo para acabar haciendo ese balón y evitar una ocasión tan peligrosa. Bueno, pues estamos en la rectísima final de este primer periodo. El brazo de Antonio Teixeira que tienes. Ahí está como Danés buscando el centro desde la izquierda. Cuelga la pelota. ¡Madre mía! ¡Qué oportunidad! Ha tenido madre Bermejo. No se lo puede creer a Pajarro. Cómo se ve a la izquierda. Tras el mal despeje, segundo consecutivo por cierto del ojo, y lo que acaba perdonando el bueno de Bermejo. Llegando muchos gritos probablemente para ir ganando, adaptándose muy bien al tipo de delantero que tiene hoy. Una primera parte en la que el Getafe ha tenido verdaderos problemas para llegar, han tenido verdaderos problemas para contener y ahora tiene que estar en el de Iago Aspas en el minuto 11 de la primera mitad. Balón que toca ligeramente con la mano el guardameta Javi Varas. Después Moyá, el guardameta de la oportunidad. También el cuadro Celtiña, la de Bermejo, una maniobra fantástica del veterano delantero. Después también hemos visto esta última a bocajarro de Bermejo. Por lo tanto, está claro, más y mejor el Celta, pero de momento sin goles en visión, tiempo de descanso, Celta 0, Getafe 0. Bienvenidos a la liga que mueve al mundo. La Liga BBVA. BBVA y Mausim les están ofreciendo este partido. Todos 8 partidos
Barça Madrid se juega en Gol Televisión. Lo coges, lo enchufas y lo ves. ¿Te gusta el Barça? ¿El Madrid? Pues aquí lo puedes ver 47 veces. ¿Eres del Atlético? Pues como mínimo los verás 30 veces en Liga y en la Europa League. Y si eres del Valencia, del Sevilla o del Valladolid, otras 30. Y si eres del Chelsea, del Zenit o del Anderlecht, también los verás. Y al Boca, y al Santos, y a la Universidad, seas del equipo que seas, en Gol Televisión lo verás más y mejor que en cualquier otro sitio. Y solo por 19,90 € incluido en clase. Gol Televisión, la mejor oferta de fútbol en un canal. Granada Celta. El Español propone, pero no dispone. El Español ataca, pero no muerde. El Español gana, pero se deja remontar. Y lo peor de todo es que sus pero sabe. Esta noche Liga Betis Español en Gol Televisión. Hay quien tiene dos, tres como máximo. Nosotros tenemos 47 Messis, 47 Xavis y Osiris, 47 Víctors y Casitas, y así hasta 47 Barças y Madrid enteros para que los veas 47 veces jugando la Liga. Y te lo damos por solo 19,90 € incluido. Podemos ganar o perder, podemos no conocernos y tener colores diferentes, podemos ser rivales, pero nunca enemigos. Nos gusta el fútbol es nuestra pasión, vivámoslo siempre con respeto. Gol Televisión y Mau City, patrocinador de Gol Televisión, unidos por el Fair Play. En casos de cualquier brillante que con un coeficiente intelectual 150-160. Estás calculando en euros. En dólares es mucho menos. Satisfacer tus sueños. Si no se quiere ser novio de tu mejor amiga, lo de menos es la ubicación. Es por las relaciones sexuales que emiten. A Roma con estreno 21 de septiembre. ¿Yo? Queda tiempo de descanso en Balaídos, tiempo que aprovechamos para echarle un vistazo a la jornada que ya tiene un partido finalizado. Ha sido el triunfo de Real Zaragoza en el duelo inaugural de esta quinta fecha del campeonato 3-1 frente a Osasuna para el conjunto de Manolo Gil. La segunda victoria del curso. De momento no hay goles en Balaídos. Primero 11, un empate a 0 entre Tenerife y Getafe. A las 8 de la tarde estaremos con el Betis Español y cerraremos con el Barcelona por la jornada de sábado con ese Fútbol Club Barcelona Granada. Y en Gol Televisión. Esta próxima cita con el fútbol en directo de la Liga BBVA nos llevará al Benito Villamarín. Cuando acabe arranca la solución. Los ha conseguido fuera de casa en su único partido hasta el local frente al Rayo. Hoy tiene las gafas de Javi Chica y Amaya a un español que hace grandes primeras partes, pero luego seguido de esos primeros minutos del partido en las segundas mitades. Así se le han escapado numerosos puntos en las 4 primeras jornadas. Hoy quiere poner fin a ese partido en este caso el conjunto de Pochettino que igual que ahí vemos el dato en el Villamarín, Toni Jiménez va a tener que ver el partido desde la grada porque fue expulsado en el duelo de la última jornada frente al Athletic Club. También Samuel Elongo, la sensación del español que se va a perder este partido por sanción después de ver una segunda mañana y celebrar su orden del español. A las 8 arranca ese Betis Real Club Deportivo Español que vemos en directo aquí en Gol Televisión. Y lo que ya hemos visto ha sido el triunfo del Real Zaragoza en el duelo frente a Osasuna, en el que se medían dos conjuntos con poquitos puntos y en la parte baja de la tabla. Bien pronto arrancaba el partido favorablemente para el Real Zaragoza que se adelantaba con esta diana de Ender Postiga en el minuto 4, pero respondería Osasuna en el 29 con esta jugada personal de Miriam Armenteros, que ya como no tenía oposición alguna por parte de la zaga del Real Zaragoza y sacaba
ese disparo con el que batía el gol, aunque sería el Real Zaragoza el que llegaría a comentar una tipo de lesión. Sopón en el 45, este centro de Víctor Rodríguez, el jugador del Filial, en propia puerta, 2-1 para el Real Zaragoza, que en la segunda mitad lograría el 3-1 después de este penalti de Raúl Loé sobre Uvilla, que redebutó 5 años después con la camiseta del Real Zaragoza, y el encargado de transformar sería este centímetro, sería Apoño para el 3-1 definitivo del Real Zaragoza, que ya suma 6 puntos en la tabla. Y a las 10, ese partidazo, ese duelo entre el Fútbol Barcelona y el Granada. El Barça, de hecho, hoy ha entrenado esta mañana, lo ha hecho en el Camp Nou, ayer lo hacía en la Ciudad Deportiva de Joan Gamper, y un Barça que no ha efectuado convocatoria. Ha convocado a Tito Vilanova a los 21 jugadores que tiene disponibles, los 19 del primer equipo, más Sergio Roberto y Techa del filial. La gran duda es que va a formar la defensa del Fútbol Club Barcelona. Está lesionado Puyol, también está lesionado Gerard. Las apuestas son varias: Alexón, Sergio Busquets, Maradona o incluso Botas, que todavía no está llamado a las 10, y lo valorará de la siguiente manera: Tito Vilanova busca del pleno al 15. Primero, siempre, ni en este partido ni en cualquier otro, cuando yo sea entrenador, a los jugadores nunca les digo que una lesión pueda ser para más tiempo o que esto le pueda perjudicar mucho tiempo, nunca. Ni una lesión, ni una enfermedad, ni nada. Más importante la salud del jugador, mucho más que cualquier partido. El mejor jugador del mundo actual, y creo que si no lo es ahora, ahora siento que creo que ya lo es para todos los barcelonistas. Sería una alegría que empezara su carrera prácticamente deportiva en este club y la pudiera acabar aquí. Mañana visita al Rayo Vallecano en Vallecas a las 9:30. Arrancará ese partido. Estas son imágenes del entrenamiento del Real Madrid, preparando esa sesión. El duelo de mañana, por cierto, la gran duda es si Sergio Ramos va a volver al once titular después de que fuera Varane elegido en Manchester City. Se le ha preguntado sobre ello a José Mourinho, y esta ha sido la respuesta del técnico del Real Madrid. Y yo les hago una pregunta. ¿Por qué razón hace 3 días no se habla de Varane? Que no tiene un talento como Varane. Y el Madrid se libera. Y un niño con 19 años ha jugado un partido de responsabilidad máxima. Ha hecho un trabajo fantástico. No se habla de Varane. Me gustó el equipo. Ahora sí. Me gustaron los entrenamientos hasta hoy. No sé, veremos después del partido. Y antes de marcharnos, vamos a echarle un vistazo a la Premier, porque ya llegó el fútbol, entre otros la victoria, que no se hizo bien, en la sexta final de 85, en esta acción en la que resuelve finalmente a Ashley Cole después de que Tottenham jugó falta en el interior del área. Así ganó el Chelsea, nosotros lo dejamos aquí y enseguida estamos de vuelta en Maravillos para la segunda parte del Getafe. Completamente loco. Hombre, no es el tecnicismo exacto, pero sí. A veces esa solución no puede demostrarse. Percepción. Próximamente, estreno en televisión. Extra final de escena. Vamos a reírnos juntos. Porque todo esto es solo un juego. No juegos, sino para pasar bien. El fútbol es para disfrutar. Gol Televisión y Mausi, patrocinador de Gol Televisión. Hay quien tiene 1, 2, 3 como máximo. 47 Messis y Cristianos. 47 Chavis y Osiris.
47 Víctors y Casillas, y así hasta 47 Barças y Madrid enteros, para que los veas 47 veces jugando la Liga. 19,90 € incluido el clásico. Esta es la llave que abre los mejores estadios del mundo. Llévala siempre conmigo y así vayas donde vayas, podrás disfrutar siempre de Monterrey sin instalación, simplemente con la tarjeta y el decodificador o el dispositivo CAP. Podrás ver televisión donde quieras. Vayas donde vayas, llévale. ¿Te gusta el Barça? El Madrid, 47 veces. ¿Eres fanático del Atleti? Pues como mínimo los tenés 30 veces en Liga y en la Europa League. Y si eres del Valencia, del Sevilla o del Valladolid, otras 30. Y si eres del Chelsea, del Sevilla o del Anderlecht, y al Boca, y al Santos, y a la Universidad, también. Seas del equipo que seas, en Gol Televisión lo verás más mejor que en cualquier otro sitio. Y solo por 19,90 € incluido el clásico. Gol Televisión, la mejor oferta de... Está muy mal. Y el próximo domingo, Granada-Celta. Toda la Europa League, 8 partidos de Liga y el 7 de octubre, el Barça Madrid se juega en Gol Televisión. Bienvenidos a la Liga que mueve al mundo. La Liga y Mausi les están ofreciendo este partido. Tiempo de descanso en el estadio de Balaídos, de la Liga BBVA, la mejor liga del mundo, con este partido que de momento no nos ha dejado ningún gol, pero sí grandes ocasiones. De hecho, el Celta, les decíamos al final de los primeros 45 minutos, fue oportunidades ya desde el primer segundo, prácticamente minuto 2. Acción maravillosa por la banda derecha de Iago Aspas y intento de resolución de la jugada de Mario Bermejo. La lástima es que esa pelota le rebotó en el cuerpo. Una de las únicas acciones de gol del Getafe en el primer periodo, esa respuesta en el 5 de Álvaro Vázquez. Podíamos pensar que el partido se convertiría en un intercambio de golpes, pero muy poquitas llegadas del Getafe, del cuadro celtiña, con Iago Aspas abriendo hacia la banda en esta acción en la que el que acaba rematando es el danés Kronberg. Iago Aspas, que estuvo muy activo en arriba, pero que también altas. Bueno, vamos a ver qué nos depara la segunda mitad, con un gran ambiente, sin ninguna duda, en Balaídos, con un partido interesante, pero un Celta que no ha reflejado en el marcador su dominio sobre el terreno. El Getafe da la sensación que puede hacer mucho con poco, es decir, puede llevar mucho peligro elaborando poco, sin tener excesivamente la pelota, y eso es lo que ocurrió en el primer periodo. Un par de llegadas más o menos interesantes. 0-1 en el marcador. Primer periodo. Pero vamos a ver cómo se para este segundo tiempo. Va a arrancar la segunda parte con un cambio que todavía no conseguimos apreciar. Enseguida veremos, porque hemos podido comprobar cómo levantaba. Ahí vemos a Xavi Torres en el campo. Por lo tanto, no pudo ser el partido de la sexta Xavi Torres, al que veíamos, insistimos, sobre el terreno del juego, pero sí nos pareció ver cómo levantaba esa pantalla electrónica del cuarto árbitro. Enseguida creo que Mitch veremos, me parece que Mitch el otro pivote, y el cambio que hizo el otro día de meter por medio centro, también en ese partido por el jugador que estaba conectado, y puede ser esta la razón por la que cambia el medio centro puro, un jugador que está en refresco y que no tiene esa cartulina amarilla que lo puede condicionar. Ha arrancado la segunda con mucho ruido en Madrid.
Y con el Getafe intentando controlar este primer balón en la media punta, la posición de Álvaro Vázquez. Vemos efectivamente cómo sigue en el campo Xavi Torres y efectivamente el hace jugando Pedro León, buscando la puerta del Ven acá, Pepe, ven acá, cariño. El equipo de Luis García Plaza en este partido. Juega Alex López buscando la subida por esa banda derecha. Leao Aspas, el centro raso para Mario García, cortado Barrada. Luego atrás para buscando a Gustavo Carvajal. Animando el público. Esta segunda vuelta. Marco por la pelota de Castro se lleva el balón de acomodado sin problemas. La defensa del equipo de Luis García Plaza y saque de esquina. Muy rápido ahí el Getafe. Esa diagonal de Diego Castro. Que provoca una especie de saque de esquina para el Getafe. Balón cerradito, ha sacado de cabeza Túnez. Salta Alexis. Se quiere llevar la pelota. Nace. Ojo que está ya Moaso, chazo de Miguel Torres. Solo llevamos 3 para 4 de la segunda, pero sí parece que el Getafe ha salido más arriba, más de intensidad, más intenso, preparando más arriba, y la salida, como está empezando Viña ahora, insistido en esos conceptos Luis García Plaza en el descanso, y me parece lógico porque su primera parte había sido pobre. La pelota de Mayo elegido hacia el otro costado, ha cortado sin problemas con Manera. Se lleva la pelota Barrada, ahí va Barrada, en la escuela Diego Castro, tocó la hacen, envío hacia la izquierda para Miguel Torres. De momento posesión para el este ataque de la segunda mitad. Miguel Torres que bien la devolvió Castro, ha metido el pie y que no se ven ahí atrás. El despeje buenísimo. Se convierte en pase largo, pero va a poder salir Moya, que acaba atrapando la pelota. En el mismo 11, con Maras bajo palo, defensa para Roberto Lago, Andrés Túñez, Gustavo Cabral, Luis Mayo, Alex López, el Getafe con la entrada de la y una otra Miguel Torres, Alexis López Molera, atrás, medio campo para adelante, Xavi Torres, Pedro León y Diego Castro, Abdel Barrada y Álvaro Vázquez arriba. Se anticipó bien ahí la medio campo para el contragolpe el Celta. Alex López ganando metros ahora el equipo de Marco Herrera. He visto como que se usa el Getafe en este segundo periodo, pero está dejando tener el control, que solo llevamos 5 minutos de esta segunda mitad. Juega Túñez. Alex López buscando y regalando al final el balón para Diego Castro. Ojo a Álvaro Vázquez que estaba solo. Perfecto. Provoca y el manda por el sido Álvaro Vázquez estaba adelantado, validado de la activa, pero la línea es esa. Muestra lo que pretende el
Vaya bicha, ¿qué es otro? Hay uno que tiene dos. Oístelo. Hay uno que tiene dos. Yo cuando me los manden, y muchos manden los... Encima Miguel Torres se lo saca de encima Augusto. Se vive y se jugando Roberto Lago, se para al lado y vuelve a empezar. Ahora menos en este último minuto con la posesión de el equipo de Paco Herrera. Tomamos y... Estaba reclamando a Balaídos una posible falta sobre el danés. Se lleva la pelota al Getafe. Está un poquito más abierto este la segunda mitad. Don Diego Castro. Para Pedro que va a intentar encarar. Tenía dos delante. Juega para Barrada mete la pelota a la Maquetaje para Álvaro Vázquez. Va a poder recuperar Hugo Mayo. Animando, competido y peleado este segundo tiempo también. Con pocas interrupciones. Saltó Alexis, tocó Augusto Fernández, rechaza de cabeza Valera. Viene a buscarla con la cabeza Alex López. Prontelli, ahí está, Valera, se lleva la pelota. Siguen los dos equipos con muchos errores en el pase, pero ahora pase de la área atrás, pase mete en el área, tiene que salir. Entra Roberto Lago, viene Mario Bermejo. Había salido la pelota. Se pedía quizás posible de Valera, creo que no lo hay, creo que es un contacto muy limpio. Está más competida la segunda parte, más pareja, más dificultades para el centro, para jugar. No se la puedo mejor comprar, pero un poquito para... Para Alexis. Podría tener sus primeros puntos en esta liga, pero queda en casa. Balón atrás para Xavi Torres, retrasando un poquito más para Lacer. Juega Lacer, Xavi Torres, Barrada, de nuevo para Lacer, Lacer para Barrada, Paredo, Castro, Rodito, infructuoso totalmente del Getafe en esa banda izquierda. Ahí está Diego Castro, y balón para Miguel Torres. Va a colgar la fe, balón brazo de la Gen, esta puede ser buena para el Getafe. Ojo al recorte, Peregrina. Le dice Diego Castro a Barrada que si le daba la pelota lo dejaba solo. Ha intentado... Ahí busca el caño, pasar entre dos, será muy difícil pasar entre dos. Y desde ahí veremos que tenía una también bastante difícil opción de pase, la verdad. La opción de pase.
Ante el Barrada, no de nuevo, más de